Hola Hola Álvaro, ¿qué Constanza, tal? muy bien, espero que todos bien también. El día de hoy vamos a entrevistar a Álvaro Jiménez. Nuestra entrevista de hoy es la pandemia y consecuencias para la salud en infancia y adolescencia. Álvaro Jiménez es psicólogo y doctor en sociología por la Universidad de París. Actualmente es investigador joven del Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC y del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental en adolescentes y jóvenes IMHAI. Además, es investigador postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Como investigador, se interesa particularmente en los factores socioeconómicos y culturales asociados a problemas de salud mental y a la prevención de comportamientos suicidas, sobre todo en la población adolescente y juvenil. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Bueno, para comenzar, queríamos hacer una introducción. De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 3 o 4% de la población mundial podría experimentar trastornos psicológicos severos derivados de la crisis sanitaria. En tanto, entre el 15 y 20% podría sufrir trastornos leves o moderados. En Chile, el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, como miembro de la mesa social por el COVID-19, ya presentó una estrategia nacional de salud mental. Por otra parte, tenemos los niños, niñas y adolescentes, son un sector de la población que por sus características suelen ser un grupo sensible ante situaciones de vulnerabilidad, como puede ser el contexto generado por la pandemia. Para partir, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los efectos de la pandemia sobre la salud mental de las personas? ¿Y qué tipo de síntomas o comportamientos son aquellos a los que hay que prestar mayor atención? Ok, bueno, muchas gracias Constanza por la introducción y también felicito a COES y a RESOC por organizar esta serie de entrevistas sobre temas muy contingentes y también, por supuesto, muchas gracias por invitarme. Respecto a tu pregunta, que tiene, bueno, dos partes, ¿no? En primer lugar, habría que decir que enfrentamos una de las crisis más importantes de los últimos años a nivel global, ¿no? Que afecta nuestra cotidianidad, nuestras relaciones, la economía, ya lo empezamos a resentir, y las fuentes laborales. Y esto en el caso chileno viene después de una profunda crisis social, lo que no nos deja muy bien parados como sociedad. De hecho, en análisis preliminares que hemos hecho a partir de la encuesta longitudinal social de Chile, ELSOC, que realiza COES en conjunto con DESOC, encontramos que hay algunos datos que sugieren que la percepción de conflicto social aumenta la prevalencia de síntomas depresivos en la población chilena. Entonces, ya veníamos de un contexto social que podríamos considerar depresógeno, ¿no? como particular del caso chileno. Entonces, lo propio de toda crisis es que tiene un mayor o menor impacto sobre la salud mental de las personas. Y lo propio de la crisis causada por la pandemia en particular es que se trata de una crisis y una situación que produce un quiebre repentino en la vida cotidiana de las personas, en aquello que nosotros consideramos lo más rutinario, lo más normal, afecta directamente nuestros estilos de vida. Entonces, esto nos demanda a todos un esfuerzo de adaptación a un nuevo escenario, lo que sin duda viene acompañado por, o podría producir, desgaste a nivel personal, a nivel de la familia, pero también a nivel comunitario, colectivo. Actualmente, como tú decías, existe evidencia de que la pandemia por COVID-19 impacta negativamente sobre la salud mental de las personas en distintas formas y a distintos niveles, ya sea tanto por los efectos de la cuarentena, que es la principal medida que se ha implementado para hacerle frente a los contagios, o las medidas de distanciamiento físico, pero también otro tipo de consecuencias como son la pérdida de trabajo, que ya se están produciendo, y un contexto de recesión económica. De hecho, un estudio que se realizó en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, que mostraba que al día siguiente de que el primer ministro británico anunció las medidas de cuarentena, los síntomas depresivos y de ansiedad se dispararon en Reino Unido, ¿sí? Y esto es así, este impacto se produce porque el distanciamiento físico puede estar asociado a una sensación de aislamiento para muchas personas. Por supuesto, también la pandemia está asociada a a una sensación de incertidumbre, produce estrés, ansiedad, sentimientos de tristeza, puede producir también irritabilidad, en algunos casos dificultades para conciliar el sueño, insomnio.
sentimientos de impotencia porque no podemos, tenemos la sensación de que no podemos hacer mucho para cambiar las cosas. En los más hipocondríacos podrá producir un miedo a enfermarse, a contagiarse. Es decir, estamos en un constante estado de alerta que tiene un impacto subjetivo profundo, pero que podríamos pensar o decir que estas reacciones son esperables, ¿sí? Podríamos incluso considerarlas normales. Y de hecho, y esto es un mensaje que quisiera resaltar, es muy probable que tanto al corto como al mediano plazo nosotros tengamos que aprender a convivir con un cierto nivel de ansiedad y estrés. O sea, esto nos va a acompañar durante cierto tiempo. Sin embargo, hay momentos en que estas emociones que yo mencionaba se vuelven más intensas, más prolongadas en el tiempo, y se pueden transformar en estados patológicos, como depresión, trastorno ansioso, abuso de alcohol y drogas, o trastornos por estrés postraumático en algunos casos más severos, o incluso en intentos de suicidio o suicidios consumados. De hecho, ya existen algunos reportes publicados en Estados Unidos que predicen un aumento significativo de las tasas de suicidios durante el próximo semestre. Porque si tú combinas aislamiento social con pérdidas del empleo, como ha ocurrido masivamente en el caso norteamericano, y un escenario de incertidumbre, eso es la tormenta perfecta para que quienes ya sufren algún tipo de problema de salud mental se agraven y en algunos casos intenten suicidarse o se suiciden. Bueno, tú mencionabas el informe que publicó la Universidad de Chile en conjunto con el Colegio Médico, que es un muy buen informe, y allí es el mensaje que ha tratado de transmitir el rector Ennio Vivaldi. Se enfatiza que la salud mental es una de las claves para sobrevivir a la pandemia. Yo estoy muy de acuerdo con esa idea porque el estado emocional de las personas, el estado emocional de la población, de las comunidades, influye en su capacidad para adaptarse a este escenario de incertidumbre, a este escenario de alta vulnerabilidad, pero también incide en la manera en que las personas adoptan medidas preventivas adecuadas o medidas para sobrellevar la actual situación de crisis. Continuando, ¿cómo afecta específicamente en niñas, niños y adolescentes el actual escenario que viven sus padres, cuidadores, respecto a la crisis económica, al desempleo, en algunos casos al mismo efecto del teletrabajo? ¿Cómo se conjuga que esta crisis termina siendo una crisis familiar y el que hacer para que no les afecte tanto? ¿Qué hacer para que no les afecte? Claro, bueno, es un escenario un escenario crítico, como tú dices, que afecta bastante a los niños, niñas, adolescentes. Es un factor de estrés que impacta sobre toda la familia, en particular sobre los padres y sus cuidadores, y a través de ellos a los niños y niñas. De hecho, ya hay algunos reportes que muestran que se asocia a mayores riesgos de maltrato y de violencia. También a un contexto de menor acceso a servicios de apoyo cuando ocurren estas situaciones. Qué bueno que tú mencionas el factor de crisis económica o de desempleo. Esos son más bien factores macrosociales, porque en general lo que hemos tendido a escuchar durante el último tiempo de parte de los profesionales de la salud mental a propósito de este problema tienden a concentrarse en diagnósticos y en medidas a nivel individual. Pero yo creo que también tenemos que poner mucho énfasis en las condiciones estructurales de las sociedades o lo que se conoce como determinantes sociales de la salud mental. Y en particular las alteraciones que puede tener esta pandemia sobre la economía, sobre el sustento económico. Lo más probable es que esta pandemia aumente la pobreza y la desigualdad en las distintas sociedades. Insisto en este punto, porque es precisamente tal vez uno de los aristas sobre las cuales puede aportar bastante tanto COES como DESOC, tantos centros de investigación, en particular DESOC, que tiene una de sus líneas, está relacionada con los determinantes sociales de la salud mental, es la que yo participo. Entonces, dado que la salud mental no es simplemente una cuestión individual, sino que es inherentemente relacional, es decir, está condicionada por factores
económicos, sociales, políticos, el contexto de vulnerabilidad, el contexto de amplificación de las desigualdades que produce la pandemia o de mayor pobreza, el modo en cómo esto viene acompañado por déficit de la cohesión social, que es parte de los problemas que acompañan a Chile durante las últimas décadas, todo eso combinado impacta sobre la vida de las personas, vidas cotidianas, y también sobre su salud mental. Y desde esa perspectiva podemos entender cómo hay determinados grupos de la población que están en mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental que otras. De hecho, yo soy un convencido de que una de las respuestas más eficaces frente a los problemas de salud mental asociados a la pandemia no son directamente medidas o políticas asociadas al campo de la salud, sino que son más bien medidas que apuntan a mitigar la incertidumbre en torno al empleo, por ejemplo, o en torno a las condiciones educacionales, en torno a cómo podemos proporcionar redes de seguridad, protección social ante la pérdida de ingresos, o garantizar la protección de aquellos trabajadores que queden desempleados, producto de los efectos de la pandemia. Entonces, yo diría que en este sentido, uno de los principales focos que debe tener la política pública para hacerse cargo de la salud mental de la población chilena asociada a la pandemia es reducir la incertidumbre, por un lado, ligada a la sensación de inseguridad que produce la epidemia en sí misma, pero también la inseguridad laboral de un grupo importante de la población. En ese sentido, es importante la discusión que ha ocurrido durante las últimas semanas a propósito de asegurar un cierto nivel de ingresos, ¿no? De los trabajadores para disminuir la tensión financiera que aqueja a la familia. Hay algunos programas de transferencias monetarias que se han investigado en otros países que apuntan a reducir precisamente el impacto de las crisis en general sobre la economía doméstica, y que han demostrado tener una disminución significativa de los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión a nivel familiar, a nivel individual. Incluso algunos efectos de estos programas, de estas políticas que son sociales, son comparables al efecto que tienen los antidepresivos y que se mantienen a lo largo del tiempo. Pienso, por ejemplo, que no es equivalente, pero también es una situación de crisis global que vivimos hace poco, que fue la crisis económica asociada a la crisis subprime de Estados Unidos en 2018, en donde algunos estudios mostraron que las políticas de austeridad que implementaron los países europeos, por ejemplo en España, en Grecia, en Italia, estuvieron asociadas a un aumento de los problemas de salud mental y en particular al aumento de las tasas de suicidio. ¿Sí? Entonces, insisto en que es una dimensión importante sobre la que pueden incidir en términos de pensar las políticas, tanto COES como de SOC, en torno a la cuestión de la salud mental. También preguntaba algo del teletrabajo, y sin duda que bueno, probablemente todos los hemos vivido, en alguna medida. Esta es una actividad relativamente nueva para muchos de nosotros, que genera estrés, viene acompañada por una tensión. Estamos aprendiendo todo a estructurar nuestra actividad laboral de esta manera. Y yo diría que para poder sobrellevarla de la mejor manera, es importante aprender a estructurar el trabajo, no tratar de reproducir el trabajo que realizábamos presencialmente bajo la forma digital, bajo la forma online, ¿no? Tenemos que adaptar nuestras prácticas. Ya yendo a cuestiones mucho más específicas, creo que es importante que podamos designar un lugar de trabajo que en la medida de lo posible esté libre de distracciones. Muchas veces esto no es posible en muchos hogares chilenos, no sé, pero tratar de asegurar que esto ocurra, establecer una rutina para trabajar tomando descansos regulares. Es muy tentador para todos probablemente trabajar en pijama todo el día, pero eso no nos permite muchas veces marcar una diferencia entre el día y la noche, que es importante también para nuestras rutinas. O sea, nosotros tal vez hoy en día nos estamos dando cuenta de lo importante que es eso que llamamos la rutina, la vida cotidiana. La cotidianidad a veces la damos por sentado, porque es algo obvio, ¿sí? Pero lo que ocurre actualmente es que
la situación actual nos demuestra que no es tan obvia la cotidianidad. Sostener la cotidianidad ya implica un cierto tipo de trabajo y que está directamente ligado a nuestro bienestar, a nuestra calidad de vida. También considero importante que las personas puedan establecer tareas claras para el día, no fijarse más de 2 o 3 actividades diarias. Entonces es muy importante en este sentido poder priorizar, porque no vamos a poder ser tan productivos como lo somos en otros contextos, ¿no? Como lo hacíamos presencialmente. Ahora, sin duda que este teletrabajo se ve más complicado cuando está acompañado por la crianza y el cuidado de hijos, de los niños, por ejemplo. Cómo poder compatibilizar esta situación de cuarentena, a veces, de encierro, de teletrabajo, y además el cuidado de los niños. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante, sobre todo para aquellos que tienen hijos más chicos, es mi caso, por ejemplo, tratar de explicar por qué los padres tienen que mantenerse conectados durante cierta cantidad de tiempo a los computadores y no pueden atenderlos. Y esto tienen que hacerlo de la manera más simple posible. O sea, explicar con palabras muy sencillas en qué consiste el trabajo que ellos realizan. Y para algunos, para los más pequeños, lo mejor va a ser dejar observarlos, que los vean trabajar y ver qué es lo que hacen. ¿Sí? Entonces hay que explicarles muy bien que van a haber momentos en que los padres tienen que concentrarse, que necesitan trabajar y que no van a poder prestarle atención. ¿Sí? Ahora, esto también tiene que venir acompañado por fijarse horarios más flexibles, o sea, fijarnos rutinas, pero siempre ser flexibles, eso es un mensaje muy importante. Por supuesto, destinar tiempo para estar con los hijos, ojalá a la misma hora todos los días, porque es muy importante para los niños la rutina. Si para los adultos, para nosotros es importante, para los niños lo es aún más. Entonces, tratar de generar también en ellos una estructura o una sensación de rutina es importante para el bienestar de los hijos. ¿Sí? Y en el caso de los niños que ya estén un poquito más grandes, estén en edad escolar, sin duda que es importante poder programar horarios para poder acompañarlo en sus actividades escolares. Ahora, aquí uno podría también, como ha ocurrido, uno lo ha visto en la prensa, deslizar una crítica a cómo el sistema educacional ha venido enfrentando esta situación, en el caso de algunos colegios, con una demanda excesiva sobre los niños para que cumplan con sus tareas. Yo creo que nuevamente el mensaje aquí es flexibilidad. Lo más importante en estos momentos es el bienestar psicológico de los hijos por sobre sus aprendizajes. Hay que ser muy realista y hacerse la pregunta de si puede realmente nuestro hijo o hija hacer lo que se le está pidiendo bajo las actuales condiciones. Tanto en términos de sus tareas como también lo que nosotros le exigimos para que nos permitan trabajar. O sea, es muy difícil para un niño mantenerse callado dentro de la casa durante un día entero, por supuesto. Entonces, tenemos que hacerles demandas realistas. Ahora, ya yendo específicamente a cómo esto puede impactar a los niños, ya no solo a los niños a través de los padres, sino a los niños sí. Creo que una manera de pensarlo es por tramos etarios, porque no va a impactar de la misma manera sobre niños preescolares, en edad escolar o adolescentes. Los niños que van en el rango de entre 3 y 5 años, más o menos, pueden presentar algunas reacciones como miedo a estar solo. Probablemente todos los que son padres se han dado cuenta que los niños están mucho más pegados a ellos, ¿sí? Como que se aferran. Algunas veces también pueden ocurrir dificultades para dormir.
niños pueden tener pesadillas, pueden orinarse en la cama, o aquellos que estaban en la etapa de aprender a controlar el esfínter podrían tener comportamientos regresivos, digamos, ya, y no controlarlo. Pueden haber cambios también a nivel del apetito, ¿no? o derechamente sobre el comportamiento normal o habitual de ese niño, como por ejemplo que presenten berrinches, ¿sí? Muchas veces este tipo de problemas asociados a un contexto de estrés, ansiedad, a nivel familiar, en el caso de los niños se manifiestan como irritabilidad, ¿sí? Como llanto frecuente, o en algunos niños un poco más grandes, como directamente comportamiento agresivo, ¿sí? Aquello que en los adultos se manifiesta muchas veces más bien como tristeza, en el caso de los síntomas depresivos, en el caso de los niños más bien se manifiesta en la línea de la irritabilidad. Pero también pueden haber comportamientos como mayor retraimiento, o ya derechamente alguna molestia física, algún tipo de somatización de esta sintomatología. Y en el caso del adolescente, ellos pueden presentar síntomas más similares a los de los adultos, yo ya comentaba algunos de ellos, pero no, por supuesto no todos van a reaccionar de la misma forma frente al estrés. Pueden presentarse algunos problemas de concentración, por ejemplo, que les dificulta llevar las tareas escolares, también alteración del sueño, algunos síntomas depresivos. En algunos casos más severos podrían presentarse algunos comportamientos autoagresivos, como por ejemplo cortes. Estoy pensando en algunos adolescentes que ya presentaban algún tipo de vulnerabilidad o algún tipo de problema de salud mental ya antes de la cuarentena, de la pandemia. Este tipo de comportamientos les permiten muchas veces regular la angustia que produce la situación de cuarentena, bajo la forma de autoagresión. Muchas veces los adolescentes también tienden a pensar en una lógica del todo o nada, o de en blanco y negro. Entonces, yo creo que es importante que los padres transmitan, entreguen ciertas herramientas. Una de ellas puede ser enseñarles a dividir los problemas en categorías, es decir, aquellas cosas sobre las que puedo hacer algo de manera realista y aquellas cosas sobre las que no puedo hacer nada, ¿sí? Y aprender a convivir con la impotencia que producen esas situaciones, esas cosas sobre las cuales yo no puedo hacer nada. Y sobre lo último que mencionabas, ¿qué hacer en caso cuando un cuidador o padre o madre se enfrente en una situación en la que el hijo o estudiante esté con comportamiento suicida o de ese tipo? ¿Qué recomendaciones harías tú? ¿O bueno, cómo se podría dar esa conversación? Sí, bueno, en ese caso ya me estás preguntando por un caso mucho más severo, ¿sí? Y por lo tanto es más raro, pero bueno, ocurre, ¿sí? Y puede ocurrir con mayor frecuencia bajo estas situaciones. Lo más importante es, bueno, primero, los padres, madres, no son necesariamente profesionales de la salud mental, entonces no podemos pedirle que hagan acciones que sí le podemos exigir a un profesional. Pero sí les podemos dar algunas herramientas. Unas cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, acoger y contener las emociones y comportamientos de su hijo, fomentar sus expresiones, las expresiones de su hijo. En el caso de los más chicos, esto ocurre muchas veces no de manera verbal, sino que más bien a través de narraciones, a través del juego, a través de cuentos, realizando actividades en conjunto, ¿sí? En este sentido, hay un material que ha comenzado a producir la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, precisamente para acompañar a los padres frente a estos problemas, ¿sí? Que pueden ser descargables de las páginas de estas organizaciones. Entonces, como les decía, acoger y validar emociones, los temores. Muchas veces los padres, si bien perciben que hay una situación difícil y que los hijos están manifestando algunas conductas que les llaman la atención y los preocupan, no son capaces, no se atreven a hacer la pregunta de si estos adolescentes
han pensado en algún momento en autoagredirse o derechamente en quitarse la vida. O sea, hay un temor a preguntar del suicidio porque tenemos la idea, existe el mito, de que preguntar por suicidio puede ser suicidógeno. Es decir, podemos incidir en la conducta del otro, ya sea dándoles la idea de suicidarse, o también existe el temor, que incluso existe entre los profesionales de la salud, no simplemente algo de los padres o de los profesores. Existe la idea de que, bueno, o el temor más bien, de que si le pregunto si ha presentado algún tipo de ideas de muerte, ideas suicidas, ¿qué pasa si me dice que sí? Es un escenario frente al cual ningún padre se quiere ver enfrentado, sin duda, ¿no? Porque inmediatamente se ven desbordados y no saben qué hacer, ¿no? Pero en términos generales, diría que, hablando sobre la cuestión de la relación cotidiana y de comunicación que se da al interior de estos espacios de cuarentena con los hijos, en primer lugar, los padres tienen que tratar de transmitir tranquilidad, seguridad, conversar acerca de la situación actual de la pandemia, no darla por obvia o por sentado, ¿sí? Conversar es importante con los hijos, con los niños y con los adolescentes porque hay muchos mitos y rumores que andan circulando hoy en día. Hay muchas fake news, ¿sí? Entonces, una manera de derribar estos mitos, acercar estos mitos, es conversando. Es importante también, sobre todo a los niños más chicos, preguntarles cuáles son sus ideas acerca de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces estas ideas, producto de la exposición a los medios, a las redes, a la información, están muchas veces acompañadas por fantasía, en el caso de los más chiquititos, sobre todo. Bueno, no sé, creo que con eso respondo a algo de pregunta. Sí, súper. Siguiendo con eso, en estos días es necesario, o sea, dado que es necesario mantener el distanciamiento social, hace mucho más difícil tener, por ejemplo, atención de salud cara a cara. Sin embargo, la telemedicina nos ha ayudado de alguna manera a acceder a esto a partir de los medios digitales. ¿Qué opciones ofrecen los medios digitales para el tratamiento en la salud mental y en particular con los adolescentes y jóvenes? Bueno, gracias por la pregunta, porque tiene directa relación con lo que hacemos en el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, INAI, uno de los centros en los que estoy asociado como investigador. La salud mental digital. Y efectivamente, durante los últimos años se ha producido un rápido crecimiento, yo diría aceleradísimo, en el desarrollo de intervenciones en salud en general, pero, y en particular en salud mental, que están basadas en Internet o en tecnologías digitales, ya sea para la prevención de los problemas de salud mental, pero también para el tratamiento de las personas que ya presentan algún problema de salud mental. De hecho, a nivel mundial, 1/3 de las aplicaciones que uno puede descargar en sus celulares, esas aplicaciones que están relacionadas con la salud, son aplicaciones de salud mental. Entonces, eso te dice de que la importancia de esta área en la salud mental, ¿sí? Y tienen ventaja esta intervención, estas tecnologías, porque son muy accesibles. Es decir, son intervenciones que podríamos decir están más democratizadas que el acceso tradicional a las intervenciones de salud mental, que sabemos, en el caso chileno, es caro mantener un tratamiento de salud mental. Bueno, no solo es caro, sino que también ya es difícil acceder para muchas personas y en particular para los adolescentes. Uno puede acceder a estos servicios en cualquier momento y lugar, porque son remotos. Y sobre todo en el caso de los adolescentes pueden ser muy útiles porque una de las barreras importantes para que ellos accedan a una atención en salud mental es el estigma asociado a las patologías mentales, que es una barrera cultural que en Chile todavía no hemos logrado derribar. Entonces, estas tecnologías permiten de algún modo sortear este estigma que implica el asistir presencialmente a un psicólogo, psiquiatra.
Si uno hace un barrido de la literatura internacional sobre este tipo de intervenciones, uno va a encontrar que las intervenciones remotas, por ejemplo, online, son tan eficaces como las intervenciones cara a cara, como las intervenciones presenciales. Y eso puede sonar que no muy de sentido común, ¿no? Muchas personas prefieren las intervenciones presenciales porque creen de que una intervención no presencial, remota, es menos eficaz, menos efectiva. Pero la investigación muestra que no es así. Los resultados son más bien equivalentes. Ahora, la intervención en estructura cambia, por supuesto, no es lo mismo formato, muchas veces son más frecuentes que las presenciales, las sesiones son más regulares, son más cortas también. Y en términos generales, habría que pensar a este tipo de intervenciones no como un reemplazo de las intervenciones psicoterapéuticas o psiquiátricas cara a cara, sino que más bien como un complemento. Hoy en día, muchos de los psicólogos y psiquiatras, bueno, y dirían, no muchos, sino prácticamente todos, están atendiendo remotamente. Entonces se ha producido un proceso de transición forzado a este tipo de plataformas, que ya tenía un cierto desarrollo, pero sin duda, post pandemia, cuando volvamos al mundo real, estas tecnologías de algún modo han llegado para quedarse. No solo en el mundo de la salud, también creo lo mismo en el mundo de la educación, sobre todo en la educación superior, por ejemplo. Y entonces vamos a ver cada vez más tratamientos e intervenciones de salud mental que son estrategias combinadas entre presenciales, actividades presenciales cara a cara, combinadas con estrategias digitales remotas. Pero eso supone muchos desafíos, volviendo nuevamente a ciertos determinantes o condiciones estructurales. En el caso chileno, si bien hay una importante penetración de Internet en la población, ¿sí? Y el uso del smartphone también, por ejemplo, que permite el uso de aplicaciones para celulares. Sin embargo, todavía la conectividad está distribuida desigualmente, ¿no? Es también lo que hemos visto en el caso de la educación. Hay estudios, hay un estudio que hizo Educación 2020 a propósito de la docencia a distancia, que mostraba que en Chile, alrededor del 50% de los niños, niñas, tienen acceso regular a un computador, solo el 50%, pero luego si después vemos cómo eso se desagrega por nivel socioeconómico, vemos que los niños que provienen de familias de estrato socioeconómico bajo, el nivel de acceso a un computador es mucho más bajo, y es más bajo aún el nivel de conectividad a Internet, ¿no? Entonces también esto viene acompañado con muchos desafíos que tenemos que ir resolviendo en el camino, para que realmente puedan instalarse como opciones sustentables, ¿sí? Y finalmente, yo diría que una de las ventajas de las intervenciones digitales, en salud mental digital, apoyadas a Internet, es que pueden ser escalonadas, es decir, uno puede ir ofreciendo determinadas intervenciones según un tipo de gravedad o severidad de los problemas, ¿sí? Entonces, puedo ofrecer, digamos, psicoeducación remota frente a un determinado caso que es más bien leve, o puedo derechamente ofrecer un tratamiento combinado, como yo decía, cara a cara más la tecnología. Entonces, son tecnologías que permiten flexibilizar bastante o dar más opciones para intervenir, y sobre todo en el campo de la prevención de los problemas de salud mental, que es el campo en donde en Chile hemos avanzado mucho menos. Estas tecnologías prometen bastante, ¿sí? Porque permiten también hacer intervenciones en tiempo real. Por ejemplo, a propósito de la cuestión del suicidio que tú me comentabas. Ya hay algunas experiencias de monitoreo remoto de jóvenes que han sido identificados en situación de riesgo suicida. Entonces, mediante algoritmos de inteligencia artificial, podemos predecir el momento en que va a ocurrir una crisis. Y en ese momento podemos enviarle un mensaje con un tipo de apoyo, ¿sí?
Eh, Sí, dime. Escucho. ¿Aló? No, no estoy escuchando nada. Ahí sí. Sí. Lo que mencionaba recientemente de poder mandar un tipo de mensaje como previo a que esto ocurra, Ujú. ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo es a partir de una misma aplicación? Sí, hay aplicaciones que se están testeando. O sea, hay muchas aplicaciones en este momento en salud mental que están siendo probadas. En general hay muchas aplicaciones, pero una menor cantidad de ellas están siendo evaluadas, ¿sí? Rigurosamente, como lo intentamos hacer en el grupo Milenimar. Eh, Algunas específicas para el caso del riesgo suicida o de las autoagresiones en adolescentes, y que utilizan tanto estrategias de autorreporte, es decir, de ir monitoreando constantemente a los adolescentes, por ejemplo, pidiéndoles que den cuenta de su sintomatología con cuestionarios muy breves y espaciados en el tiempo, pero regulares. Pero también existe la posibilidad de hacer evaluaciones con datos no activos que entrega la persona, sino pasivos. Es decir, todos nuestros celulares, nuestros smartphones tienen una serie de funciones que nosotros desconocemos, pero que están ahí, como miden acelerómetro, eh, pueden medir intensidad luminosa del ambiente, una serie de variables pasivas que no necesitamos nosotros estar activamente completando la información, y a partir de eso, con las nuevas técnicas de Big Data, de análisis de datos masivos, se pueden desarrollar modelos predictivos que combinan la información autorreportada por las personas con la información pasiva, ¿sí? Que simplemente nos entregan por el hecho de usar el celular, por cuánto tiempo pasan expuestos a la pantalla, etc. Eso es realmente son estudios recientes, digamos, fronteras, y que poco a poco están convergiendo hacia soluciones más sustentables. Muy interesante todo lo que menciona respecto como al este Big Data, como relacionado a las aplicaciones. Mm. Para finalizar, quería que viéramos como que quizás nos podrías dar algunas recomendaciones o Uh-huh. medidas de sugerencias para cuidar nuestra salud mental y en particular la de niñas, niños y adolescentes en estos tiempos de pandemia y específicamente en grupos más vulnerables. Ya. Voy a retomar de la última palabra que tú mencionas, que es la palabra vulnerable, grupos vulnerables. Me parece importante resaltar este término, porque durante las primeras semanas de la pandemia, cuando recién nos estábamos enterando de qué era el coronavirus y cómo se podía contagiar, y uno escuchaba lo que ocurría en China o en Italia, existía la idea de que este virus no distinguía a las personas en función de su riqueza o en función de su lugar de residencia. Se decía que el virus no discriminaba, ¿no? Que todos estábamos como de algún modo expuestos, igualmente expuestos, tenían el mismo nivel de riesgo de contagiar. Y esto es parcialmente verdadero, porque si bien todas las personas son de algún modo vulnerables al virus, algunos segmentos, algunos grupos poblacionales tienen un mayor riesgo de contagio, y además se enfrentan a mayores barreras para acceder a atención en el caso de que estén contagiados. O sea, hay condiciones de vulnerabilidad estructural que pueden profundizar los problemas de salud, aumentar la probabilidad de que los problemas sean más severos. Es decir, hay desigualdades preexistentes. Uh-huh. Por ejemplo, si bien el- la ansiedad como una reacción natural y normal frente a la situación de pandemia, de cuarentena, es una tipo de reacción que podemos observar en todos los seres humanos. El impacto que produce la pandemia sobre las sociedades, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra vida cotidiana, recae en mayor medida en quienes tienen menos recursos sociales, menos recursos económicos para mitigar los efectos de las medidas adoptadas para reducir
la externalidad de la pandemia. Por ejemplo, la cuarentena o el teletrabajo mismo, que se ha hablado mucho sobre eso en la prensa, ¿verdad? En términos de salud mental, uno podría ponerlo del siguiente modo. Por un lado, el hecho de que existan familias o personas que están sometidas a mayor tensión financiera, a mayor exposición a violencia, en algunos casos algunos niños, adolescentes, a mayor inseguridad en términos de alimentación, que está vinculada a condiciones de pobreza, o a un menor acceso a redes de protección, o de redes de apoyo frente a la pérdida del empleo, etcétera. Todo eso aumenta la probabilidad de que esas personas desarrollen problemas de salud mental, ¿sí? Pero al mismo tiempo, las personas que ya sufren problemas de salud mental, o sea, que tienen problemas de salud mental preexistentes, son aquellas que tienen también mayor riesgo a precarizarse, producto del actual contexto social. Puesto que el hecho de que ya presenten problemas de salud mental aumenta la sensibilidad, la vulnerabilidad de estas personas a las perturbaciones económicas y aumenta de hecho su probabilidad de caer en la pobreza, ¿sí? Entonces ahí lo que observamos es básicamente que hay algunas personas que se ven atrapadas en un círculo vicioso de salud mental y pobreza, un círculo que viene a ser reforzado por las consecuencias negativas que puede tener la pandemia. Por eso, bueno, insisto, me parece importante esta idea de que hay ciertos grupos que son más vulnerables, ¿no? Entonces ahí ya le menciono uno, por ejemplo, las personas, los adolescentes, los niños adolescentes, pero las personas en general, que ya presentan algún tipo de problema de salud mental, ¿sí? Un grupo vulnerable. Otro grupo un grupo más vulnerable son las mujeres. O sea, ya existen reportes, por ejemplo, ONU Mujeres sacó un reporte reciente que indica que se ha producido un aumento de la violencia hacia la mujer durante los últimos meses, producto del encierro, ¿no? O sea, no solo violencia, sino que directamente en muchos casos abusos, ¿sí? Abuso sexual, en el caso de niñas, adolescentes. De hecho, creo ahí que es importante que como parte de las medidas de política pública que se implementen, de algún modo visibilizar este tipo de problemas y crear mecanismos para asistir a estos grupos, como por ejemplo ofrecer algún tipo de subsidio o hotel, derechamente, dado que se habla tanto de los hoteles, para las mujeres que enfrenten casos de violencia intrafamiliar o de abuso, ¿no? O mujeres, también las mujeres presentan una inserción en el mercado laboral que es más precaria, ¿no? Entonces, direccionar subsidios o apoyos para estas mujeres con trabajo informal o precarizados también. Que es una política netamente económica, pero que tiene un impacto altísimo sobre la salud mental, ¿sí? Y esto a su vez tiene un impacto también altísimo, no solo sobre la salud mental de esas mujeres, sino que también de sus hijos, ¿no? La salud mental de los hijos, los niños y adolescentes, está estrechamente relacionada con la salud mental de sus padres. También creo que pensando en el caso del mundo educacional, el actual contexto también muestra bastantes desafíos a los que se enfrenta tanto el sistema de educación escolar como universitario, ¿sí? Y están asociados a la salud mental. Este mismo informe que yo te comentaba, o estudio que te comentaba de Educación 2020, preguntó por las emociones de los niños y niñas adolescentes asociadas a la pandemia. Y lo que muestra es que predominan emociones negativas. Por ejemplo, un 63% declaraba sentirse aburrido. Y esta cifra era aún mayor en los sectores socioeconómicos bajos. Un 41% declaraba sentirse ansioso o estresado. Pero esta cifra era aún mayor en los grupos medios y medios altos. Eso es interesante porque vemos que los niños más pobres tienden a reaccionar más en términos emocionales bajo la forma del aburrimiento,
mientras que los de clase media o de clase media alta tienden a declararse más estresados. Probablemente esto tenga que ver con que los niños de clase media y clase media alta están más sometidos a un estrés asociado a la demanda académica. Entonces, esto no es un escenario muy alentador, pensando en términos de salud mental, estas emociones, digo. Y si a eso además le agregamos que este mismo reporte mostraba que los profesores no declaran no sentirse con herramientas para poder impartir docencia remota de calidad, ¿no? Bueno, eso también yo creo que le ocurre a los profesores universitarios. A mí, por ejemplo, que hago clases en la universidad, nadie me ha enseñado a hacer docencia online. Entonces estamos todos de algún modo aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces ahí hay un desafío importante y específicamente como medida de salud mental orientada a los niños, niñas y adolescentes, yo diría que es una oportunidad para el sistema escolar, o el sistema educacional en su conjunto más bien, para fortalecer programas o crear nuevos programas que apunten al desarrollo socioemocional de los niños, que apunten a la calidad de vida, al bienestar subjetivo de los niños, niñas y los adolescentes. Como por ejemplo en el caso de los colegios, potenciar el programa ya existente, que hace poco se estaba amenazando con debilitarlo, el programa Habilidades para la Vida. ¿Sí? O sea, es un momento, hoy es un momento para que nos tomemos en serio la importancia de este tipo de programas que acompañan al desarrollo de los niños dentro del sistema escolar y no nos concentremos exclusivamente en la cuestión de transmisión de contenido, ¿no? Sino también en el desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes, que es por lo demás una demanda que instalada por los propios adolescentes. O sea, gran parte de lo que ocurrió el año pasado en el Instituto Nacional estaba asociado a esto. Una de sus primeras demandas era precisamente que querían un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales y de salud mental, ¿no? Porque ellos mismos ya identifican que hay muchos problemas en esta línea. Siguiendo con esta línea de educación, salud mental y contexto escolar, yo creo que es importante que podamos pensar desde ya cómo se va a producir el retorno a clases, porque también va a ser ese retorno en sí no va a solucionar los problemas, no va a ser un momento de alivio, sino que también va a ser un factor estresor. Entonces tenemos que anticipar esas medidas. Ya existe muchas demandas en torno a esto, que es, por ejemplo, suspender el CIMSE. Eso es un factor de estrés importante para las instituciones escolares, porque quieren tener buenos resultados, pero también un factor de estrés para los niños, porque las instituciones se las transmiten, ¿sí? Y también hay muchos colegios que están en ciertas condiciones de inseguridad e incertidumbre financiera, entonces es importante también asegurarle a esos colegios, a esas escuelas, una seguridad financiera, un financiamiento basal que les permita estar tranquilos, porque las instituciones son también un gran vector de ansiógeno sobre las personas, y en este caso particular sobre los niños, niñas y adolescentes que pasan gran parte de su vida en estas instituciones. Bueno, eso a grandes rasgos. Súper. Muchas gracias, Álvaro, por esta interesante entrevista. Ahora queríamos dar la oportunidad de hacer preguntas del público que están conectados. De hecho, ya tenemos una que Jaime pregunta: desde una lógica territorial comunal en educación, ¿qué recomiendas o sugieres ante un plan comunal en temática preventiva? Bueno, sí, gracias Jaime por la pregunta. Efectivamente, los programas preventivos que ya existen actualmente en el cruce de salud mental y educación tienen una lógica, como espíritu, una lógica territorial. Por ejemplo, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, donde una de sus líneas apunta a la reducción de la mortalidad por suicidio en la población adolescente, y particularmente a partir de un trabajo en el contexto educacional. Tiene además una lógica territorial, asumiendo de que los programas preventivos no son efectivos si es que lo aplicamos de manera homogénea en los distintos contextos locales, porque hay condiciones propias, específicas a cada contexto, que inciden en su eficacia, en las medidas
cambian bastante, bueno, en particular o sea, el hecho de que las tasas de suicidio son bien variables entre las regiones de Chile ya también nos dice algo, ¿verdad? Pero también algunas veces los métodos de suicidio también cambian por el acceso que hay a determinados métodos en distintos contextos territoriales. Entonces, esa es una cuestión importante la que plantea Jaime y que ya ha sido recogida en este caso por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que han trabajado juntos en algunas estrategias preventivas, en este caso en particular la prevención del suicidio, que era al menos, yo no sé si lo seguirá haciendo, pero era una prioridad de salud pública hasta el año, hasta este año, sí, 2020. Veamos si es que hay una pregunta más y en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Si hay otra pregunta pueden escribir por el chat o pedir la palabra por el chat para abrir el micrófono. Mientras tanto, puedo aprovechar de agradecerte por el tiempo y por los consejos entregados. Además, vamos a subir esta entrevista a nuestro canal de YouTube. Y queremos aprovechar de presentar la próxima sesión que vamos a compartir por pantalla la sesión que viene, que vamos a entrevistar a 2 investigadoras del COES. Ahí se está cargando. Es Daniela Charín y Gloria Jiménez Moya. Sería el jueves 14 de mayo a la misma hora y el tema será desigualdad y violencia de género, la pandemia como catalizador. Así que los dejamos desde ya a todos invitados e invitadas. Vamos a estar subiendo todo esto a partir de nuestras redes sociales, boletín y página web. Y bueno, parece no hay más preguntas, nadie dijo nada por el chat. Así que aprovecho de darte nuevamente las gracias por el tiempo, por los consejos y por estar en la entrevista. Muchas gracias a ti nuevamente, Constanza, y a través de ti a COES y a DESOC por la invitación. Bien. Gracias a todos los que se conectaron también. Nos veremos en otra oportunidad. Álvaro, muchas gracias. Chao, chao.